Platicar con usted entonces acerca, sonría que Cristo le ama, hermano. Amén. Quiero platicar con usted acerca de unos pensamientos que el Señor puso en mi corazón a través de diferentes cosas que he estado escuchando, obviamente de la palabra, ¿verdad? Que nosotros oímos. De las situaciones que se dan alrededor de nosotros y que nos llevan a concluir en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad de esto que hoy quiero platicar con usted. Y quiero hablar entonces, yo le titulé a este tema, si usted gusta, yo le he dicho, ¿verdad?, que lo mejor es que usted de alguna manera identifique lo que el Señor pone en su corazón de la manera que usted guste. Pero yo le titulé a este tema, la fidelidad es la llave a las bodas. Amén. La fidelidad es la llave a las bodas. Y entonces quiero platicar con usted, y vayamos entonces a Hebreos capítulo 3 y verso 1 y 2, para tener una base de lo que quiero hablarle en esta mañana. Hebreos capítulo 3 versos 1 y 2. Y cuando lo tenga me dice amén para poder leerlo juntos y vamos a considerar los pensamientos que aquí están. Amén. Hebreos 3, 1 y 2. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a los que no, porque solo oigo muy pocos amenes. ¿Ahora sí lo tiene? Hebreos 3, 1 y 2, dice la palabra, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Voy a volver a leerlo. Por tanto, hermanos santos. Amén. Ya van despertando los santos, ¿verdad? Algunos vienen todavía medio adormitados, que se levantaron a las 9 de la madrugada y por eso todavía no le atinan. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Que el Señor nos auxilie entonces, y quiero platicar entonces con usted acerca de un ingrediente esencial en la vida de todos aquellos que estamos aspirando a poder participar de las bodas del Cordero. Independientemente que usted tenga la categoría de novia, que tenga, pues por supuesto que como novia, pues mucho más, ¿verdad? Pero independientemente que tenga la categoría de novia, que sea un invitado, que sea parte de la nodriza, que sea parte de los camellos, ¿verdad? Es decir, de los ministros. Hermano, cualquiera que sea la posición que usted y yo vayamos a tener en las bodas del Cordero, algo tiene que distinguirnos. Esa distinción la hace en nosotros aquello que el Señor Jesús tuvo como la característica principal en su vida. Y eso es la fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Y hágame el favor de preguntarle al que tiene al lado suyo, ¿eres fiel? Porque cuando hablamos de fidelidad, hermano, es muy amplio hablar de fidelidad. Alguien podría decir, híjole, le pregunté a mi esposa, a mi esposo, y pues a veces se me hace que no muchito, ¿verdad? Pero fíjese que la fidelidad va mucho más allá. Es decir, la fidelidad no solamente, o a veces se tiene solo como el concepto de no fallarle al esposo o a la esposa. Eso es, digamos, una parte de un todo que es la fidelidad. Y hacia eso es a donde quiero llevarlo en esta mañana, que nos examinemos. Porque alguien podría decir, bueno, yo gracias a Dios estoy soltero o soltera y pues no he sido infiel, ¿verdad? Y bendito sea Dios por eso, qué bueno. Y también alguien podría decir, bueno, yo he sido fiel con mi esposo o con mi esposa y no hemos tenido dificultades en ese aspecto de la fornicación o del adulterio.
Pero eso es lo mínimo no lo mínimo, sino una de las tantas cosas, hermano, que es la fidelidad y que se necesita tener fidelidad para todo ello. De hecho, el ser infiel no necesariamente, en ese aspecto del matrimonio o de la soltería, no necesariamente implica llegar al acto. Si se llega al acto, hermano, obviamente tiene mayores repercusiones. Pero, sin embargo, el tenerlo albergado en el corazón, en la mente, ya es una dificultad, ya es una perversidad, ya es una podredumbre, ya es algo que puede estar causando una situación incómoda, no solo para la persona con quien vivimos, sino que ante todo para el Señor. Amén. Pero de eso voy a hablar poquito, nada más, ¿verdad? Eso lo hablamos mejor con las parejas, otro día. Amén. Y bueno, con los jóvenes también tenemos que hablar algunas cosas de estas, pero a más bajo volumen. Ok, entonces, aquí quiero destacar algo. La palabra considerad. Esa palabra considerad, hermano, viene del griego katanoeo. Esa palabra katanoeo significa observar completamente. Cuando dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Usted tiene un llamamiento celestial? Ok. Dice, considerad. Esa palabra entonces significa observar completamente. Significa ver, significa comprender. Y significa obviamente considerar. Es echar de ver. Estar atentos a observar. Y entonces dice que observemos, que veamos completamente a Jesús. Oiga bien, a Jesús. Diga conmigo, a Jesús. ¿Por qué hago énfasis en Jesús? ¿Por qué hago énfasis en decir que es a Jesús? ¿Se recuerda por qué a veces hago énfasis en decir Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús? ¿Se recuerda? ¿Por qué? Porque son diferentes facetas en la vida del Señor y eso nos aplica a nosotros también a las diferentes facetas que nosotros debemos de ir escalando. Pero cuando habla de Jesús, hermano, está hablando de el Dios Todopoderoso en su aspecto hombre. Diga conmigo aspecto hombre. Ok, entonces, si aquí está diciendo, usted sabe que las palabras de la Biblia no están escritas ahí al azar o porque se les ocurrió, no. Si la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, quiere decir que fue dejado específicamente para darnos una instrucción, una enseñanza, a fin de que tengamos una doctrina, es decir, a fin de que tengamos nosotros una forma de vida como al Señor le agrada. Amén. Entonces, cuando dice considerar, es ver completamente a Jesús, está hablando de la manera en que el Señor se desarrolló como hombre. ¿Sí me doy a entender? Porque obviamente cualquiera podría, y de hecho, hermano, las excusas se dan cuando se expresan cosas como, pero es que el Señor Jesús también era Dios y por eso no falló. No, si el Señor dice que, claro, es Dios, eso lo entendemos perfectamente. Por favor, óigame con oídos circuncidados, no estoy diciendo que no lo es, al contrario, el Señor reprenda al diablo. Yo lo que estoy diciendo es que nos vino a enseñar a nosotros el comportamiento que debemos de tener, la manera que debemos nosotros de desarrollar como hombres terrenos, hermano, o estando en esta tierra más bien, no terrenos porque somos celestiales, pero en nuestro caminar, en el pasar en este valle de sombra y de muerte, como también la palabra clasifica a esta tierra, hermano, nosotros debemos de observar completamente a Jesús, cómo Él se desarrolló, cómo Él caminó, qué fue lo que Él hizo y qué fue lo que Él dejó de hacer. Porque eso nos va a llevar a nosotros, hermano, a tener en nuestra vida esa característica que es la fidelidad.
Y claro, la fidelidad, hermano, es lo otro que necesito decírselo en esta hora. La palabra fiel, fidelidad también la va a encontrar usted. Va a ver que viene del griego pistos, ¿verdad? Los guatemaltecos, si le gusta el pisto, entonces sea fiel, ¿verdad? A usted mexicano, no, ¿verdad? Eso es ser infiel. Ok, entonces, pistos, también va a encontrar que la fe es pistis. Y para decir que alguien ha sido fiel, se refiere a decir pisteu. Es decir, todo está referido a este verbo pistos, que es objetivamente digno de confianza. Eso es lo que significa principalmente, o digno de confianza, alguien confiable, algo fidedigno. Subjetivamente es confiado, significa fiel, fielmente, pero oiga esto, significa también creer, y significa creyente, y significa verdad. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos la característica o la impresión que el Señor Jesús nos da a nosotros o nos deja ver a nosotros, hermano, en cuanto a la fidelidad, es porque nosotros tenemos que tener la característica de alguien que es fidedigno, alguien que procura la verdad, no solo decirla, sino actuar en ella. Alguien que es creyente en cuanto a las cosas de la verdad. Amén. Alguien que cuando el Señor habla, entonces le cree y sabe que van a suceder, sabe que van a pasar. Confía también, cuando se habla de fe, que es la palabra pistis, de donde se deriva también la fidelidad, nosotros entendemos que tener fe significa entonces confiar en aquello. Entonces, el fiel, hermano, confía. El fiel es creyente. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, hablando un poquito de la situación tanto matrimonial o familiar, digámoslo así, nosotros confiamos en los nuestros, creemos en los nuestros. Pero también déjeme decirle que por la misma confianza, por la misma credibilidad que yo tengo en quien me acompaña o en quienes me acompañan en casa, entonces yo también, o esa persona, digamos, en el caso de mi esposa, ella confía, ella cree en que yo voy a ser fiel. Es decir, en que yo voy a hablar con la verdad, actuar con la verdad, decir la verdad, vivir en la verdad. Entonces yo debo de ser alguien fidedigno en cuanto a eso. Es decir, yo debo de demostrar mi cualidad de fiel, mi cualidad, hermano, de respetuoso en cuanto a su fe en mi vida. No sé si me doy a entender. Lo voy a decir de otra manera. Tremendamente y poderosamente, hermano, el Señor Jesús tiene fe en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Él, hermano, está confiando o nos ha confiado. Fíjese que una de las cosas, por ejemplo, que nos ha confiado es el Evangelio. Ahora Él viene y nos entrega a nosotros el Evangelio. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio? Porque usted se da cuenta, hermano, que ahorita en la actualidad muchos están manoseando el Evangelio. Y están prácticamente, hermano, mezclando el Evangelio con cosas que no deben de mezclarlas. Porque el Evangelio es puro. Amén. Entonces el Señor ha puesto en usted y ha puesto en mí, hermano, ese Evangelio para vivirlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer o cómo debemos de hacer nosotros? O más bien, ¿qué característica debe haber en nuestra vida en cuanto al depósito que Dios, o a lo que Dios depositó en nuestras vidas? El ser confiables. El que si a usted le entregaron eso, usted va a rendir buenas cuentas, y yo también, de aquello que el Señor nos dio.
Y ahorita le voy a poner algunos pasajes para que nos demos cuenta. Pero quiero llevarlo entonces a que la Biblia dice, ahí en Hebreos, que nosotros debemos de observar, debemos de poner el cuidado de qué fue lo que Jesús, al estar en su camino terreno, es decir, al pasar por la tierra, hermano, nos dejó claramente determinado, claramente puesto para que entonces nosotros podamos ser fieles delante de Dios. Y yo quiero leerle ahorita un pasaje que es extraordinario, pero no sin antes mencionarle lo que dice aquí, al que él designó, es decir, el cual fue fiel, hablando de Jesús, como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué fe es pistis, verdad? Ya se lo dije. ¿Por qué apóstol y por qué sumo sacerdote? Porque, hermano, entonces, por favor, no dimensionemos ahorita la palabra apóstol como lo que tal vez tenemos en mente. Vamos a dimensionar la palabra apóstol en lo que significa exactamente. Apóstol significa alguien enviado. ¿Amén? Ok. Y el sacerdocio, pues usted sabe, ¿verdad? Es el que ministra delante del Señor. Entonces, el Señor Jesús nos deja ver, para empezar, hermano, las dos funciones principales que nosotros debemos de tener. Primero, la fidelidad en cuanto al apostolado. ¿Por qué el apostolado? Porque el apostolado es el enviarnos a nosotros a hacer lo que en su palabra está. Entonces, aunque usted no lo crea, hermano, no dimensionando, vuelvo a repetir, no dimensionando la palabra apóstol, usted es un apóstol de Dios. Por favor, entendámoslo de la manera en que lo estoy diciendo. Amén. No vayan a salir aquí, bueno, como ya soy apóstol, entonces voy a ir a poner mis 10 iglesias. Pruebe a ver cómo le va. De repente sí, de repente no. Pero el asunto es que usted y yo, como apóstoles, como enviados, hermano, a una comisión, Dios está esperando que usted y yo seamos fieles en cuanto a la comisión que Él nos dio. Y Jesús, hermano, es la prueba viviente, 100% hombre, de que se puede andar en fidelidad. Porque a Él lo enviaron a hacer las cosas y Él, dice la Biblia, ahí en el verso siguiente, verso que es 2 de Hebreos, hermano, dice que Él fue así como Moisés fue también para la casa de Dios. Fiel. Y eso lo dice, me parece, Éxodo 12, si no estoy mal. Vaya a buscarlo donde declara el Señor que Moisés fue fiel en toda su casa. Es decir, a todo lo que lo enviaron, a todo lo que lo mandaron fue fiel. Ahora, esto es de Dios para con los hombres. Es decir, lo que Dios envía, lo que Dios da es para que los que lo hemos recibido seamos fieles para darlo a los hombres. Ahora, en cuanto al sacerdocio, porque dice que es apóstol y sumo sacerdote. En cuanto al sacerdocio está hablando de la ministración que es de nosotros como intercesores de los hombres para con Dios. Entonces, esas dos cosas debemos de tener en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender o no todavía? Lo voy a poner un poquito, lo voy a tratar de resumir. 1, como apóstoles, en el sentido de enviados, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de ser fieles, es decir, alguien confiable de parte de Dios, porque es lo que Dios quiere para la humanidad, nos lo hace saber y nosotros entonces debemos de anunciarlo a los hombres. Pero en cuanto a los hombres, hermano, nosotros debemos de ser sumos sacerdotes, es decir, los intercesores de entre los hombres para con Dios, porque esa era la función del sacerdote.
Entonces, la pregunta es, y no me lo conteste, contésteselo usted. ¿Estoy siendo fiel en esas dos cosas? Saber, ¿verdad? Porque si somos fieles, entonces, cada cosa que el Señor habla en nuestras vidas, nosotros venimos y la damos a los hombres, para que lo sepan. Y cada cosa que los hombres necesitan, tienen necesidad, nosotros vamos e intercedemos delante del Señor para que entonces aquello tenga una solución. Porque, por ejemplo, si usted llega con alguien, lo voy a poner así, si usted llega con alguien que no conoce del Señor, primero tiene que actuar como apóstol, que es enviado. Entonces usted viene y le habla de las cosas del Señor. Pero lo tremendo es que la demanda va en cuanto no solamente lo que hablo, sino en cuanto también a mi testimonio. Entonces doy testimonio y el hombre sabe que fue un enviado de Dios. Y entonces dice, bueno, ahora yo necesito algo de Dios. Y es su perdón y su salvación. Y así es como uno entonces se vuelve en esa segunda vía, ¿verdad? Porque es un camino de doble vía. Vuelve en esa segunda vía y le dice, ¿usted quiere recibir al Señor Jesús en su corazón? Y entonces le dice, sí, porque tengo la necesidad de ser perdonado. Entonces cuando usted ora por aquella persona, se vuelve precisamente el intercesor para con el Hijo y el Hijo para con el Padre. Y él dice, Padre, aquí tengo uno de los sacerdotes, siendo él el sumo sacerdote, tengo un sacerdote que está abogando por la salvación de este, y yo doy mi sangre, y entonces te ruego que perdone sus pecados. Y es cuando se cumple lo que estábamos viendo el viernes, ¿se recuerda? Que es, a los que le retengan sus pecados les serán retenidos, pero a los que les perdonen, les serán perdonados. Entonces usted y yo nos volvemos, hermano, en ese aspecto, parte del sacerdocio que el Señor ha venido a poner. ¿Sí me doy a entender? Ok. Y eso implica fidelidad. Fidelidad. Eso es lo que implica. Entonces quiere decir que cuando nosotros, y aquí va el guacamayazo, ¿verdad? Aquí va el sablazo. Hermano, cuando usted y yo no predicamos, entonces no estamos siendo fieles. Cuando usted y yo no predicamos, entonces no estamos siendo fieles. Eso es aún con nuestro testimonio. Si no predicamos, no estamos siendo fieles. Y yo sé que es difícil, pero debemos entonces de empezar a poner nuestras bardas en remojo y empezar a hacer algo en nuestra vida para poder testificar en cuanto, porque aquí dice, mire hermano, es que es bien claro, considerad, observen completamente, detenidamente, echen un vistazo, den una mirada a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel. Entonces aprendamos del Señor Jesús. Él lo hizo. Fíjese que si algo tenía el Señor, hermanos, bien tremendo, ¿verdad? Nos enseñó a nosotros a llevar las buenas nuevas de salvación. Él agarraba y le decía a sus discípulos, vamos a caminar, empecemos, vamos a ir a las aldeas que están aquí alrededor, vamos a ir a los lugares. Y de repente los agarraba y les decía, ahora vayan ustedes, pues también los comisiono, vayan ustedes. Y se iban y regresaban diciéndole, Señor, milagros, prodigios, maravillas, liberaciones y muchas cosas sucedieron en tu nombre. Eso es lo que quiero, decía el Señor. Así es como debe de ser. Amén. Entonces, usted y yo, hermano, no solamente se trata de estar aquí encerrados en cuatro paredes, sino entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la función apostólica que nos dieron a nosotros? ¿Qué estamos haciendo con ella? Porque claro, alguno podría decir, no hermano, yo lo que quiero es ser apóstol. Entonces empiece pues. Sí, o sea, y ni modo que usted cree que los apóstoles están reconocidos y nombrados nada más por su bonita cara.
No, señor, empezaron lavando baños, empezaron testificando, empezaron haciendo lo que tenían que hacer y entonces el Señor les ha dado una trayectoria a cada uno, ¿verdad? Y aunque no todos son reconocidos, porque la Biblia dice a algunos Él llamó a ser apóstoles, ¿verdad? Ya como con un símbolo específico, con una señal específica. Pero no nos metamos a eso, sigamos aquí. Ahora, la pregunta que tal vez vendría o vino a mi corazón, ¿verdad? Fue, ¿cómo ser fiel o cuáles son las características de la fidelidad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nosotros estamos siendo fieles? Es decir, que tenemos ese ingrediente de fidelidad en nuestra vida. Y entonces quiero llevarlo a esto y esto es, quiero empezar a introducirme un poco más en esto. Salmo 101, verso 6. Tal vez si alguien puede tener todo el Salmo y si levanta su mano para que le lleven el micrófono porque quisiera ver el contexto. Y de hecho, déjeme buscarlo también a mí porque aunque quiero que lo lea, me interesa que lo analicemos un poco más detenidamente. Amén. Ok. Entonces, tal vez si alguien lo tiene, lo puede leer desde el verso 1 y al llegar al 6 vamos a hacer énfasis y luego continuamos hasta el 8. Son solo 8 versículos, ¿verdad? Si no ha leído la Biblia en todo el mes, entonces 8 versículos le van a hacer bien. Y primero Dios así se anime a leer más la Biblia. Amén. Ok, sigamos pues. Salmo 101, del 1 al 3. Salmo de David. La misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Ok, paremos un cachito aquí. Mire, dice, prestaré atención al camino de integridad. Ahora, ¿no es lo mismo que está sugiriendo Hebreos? Porque ¿quién es el camino, hermano? Cristo. Así dice el Señor en Juan 14:6, ¿no? Entonces dice aquí, el camino de integridad. ¿Quién es el camino de la integridad? Cristo mismo. Entonces David dice, yo voy a prestar atención. Yo voy ¿cómo dice la palabra en Hebreos? Le dije, considerar el camino de la integridad. Eso es lo que está diciendo David aquí. Yo voy a considerar, yo voy a ver detenidamente el camino de la integridad. Es decir, a Cristo mismo. Sigamos. Aquí dice la otra parte que, ¿cuándo vendrá, Señor, a mí? Le pregunta. En la integridad de mi corazón andaré, ¿en dónde? En su casa. ¿En dónde? ¿En dónde? En su casa. En su casa. Diga conmigo, en mi casa. Entonces, ¿dónde tiene que haber fidelidad? ¿Dónde debe de empezar la fidelidad? En la casa. En usted para con los de su casa. Hermano, porque si no se puede ser fiel con los de la casa, perdóneme, ¿cómo vamos a decir que somos fieles con los demás? Eso es una utopía, eso es una mentira, eso es una falacia, póngale lo categórico que usted quiera. Hermano, esos son cuentos de viejas, ¿verdad? Así dijo el apóstol Pablo. Entonces, yo creo que nosotros debemos de saber que si no somos fieles en nuestra casa, porque mire hermano, ¿usted sería capaz de robarse a sí mismo? ¿Por qué? O se levanta usted en la noche y jala la gaveta y se saca $20. Pero si son suyos, están en su billetera. El Señor dice, usted, a través de David dice, yo voy a ser íntegro. Primeramente en mi casa. Primeramente en la casa. Entonces, dígale al que tiene al lado suyo, si es su esposa o si es su esposo, dígale, seamos íntegros en nuestra casa. Si son sus hijos, dígale, seamos íntegros en nuestra casa. Si es alguien más que usted no conoce, dígale, seamos íntegros, usted en su casa, yo en la mía. Pero la cosa es, yo, dice el rey David, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa.
Y fíjese que qué tremendo, porque no dice en la integridad de mis pensamientos, en la integridad de mi cuerpo, en la integridad no, dice en la integridad de mi corazón. Ayer hubo una prédica muy preciosa que el Señor le regaló a los jóvenes. Y fíjese que Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, es decir, donde está lo más valuable, donde tienes todo lo que para ti es lo más preciado, ahí está tu corazón. Entonces el rey David estaba diciendo, yo le quiero poner uno de los valores más grandes en mi vida, será la integridad para llegar a ser fiel. Porque él mismo hace la pregunta ahí y dice, ¿cuándo vendrá Señor a mí? Y yo creo que es la misma pregunta que debemos de hacernos nosotros. Señor, ¿cuándo vendrás a nosotros? ¿Acaso no es lo que estamos esperando? Entonces la respuesta de él es, cuando yo ande íntegro en mi corazón, cuando yo sea fiel. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, por quiénes viene el Señor. Amén. Sigamos, por favor, hermano. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. Vayamos despacito. Mire, todo eso es fidelidad. Primero dice, no pondré ¿qué? Cosa indigna. Cosa mala, cosa indigna, cosa injusta, inicua. ¿Delante de qué? De mis ojos. De mis ojos. Entonces, ¿quiere usted ser fiel? Y yo también. No pongamos cosa inicua delante de nuestros ojos. No lo deseemos. Por eso el Señor Jesús dijo, bien se os ha dicho que si tomas la mujer de tu prójimo, eso es, ¿qué? Un adulterio. Pero yo les digo, dice el Señor, que si tan solo con sus ojos la ven y la desean, ya pecaron. Entonces Él está diciendo, yo no voy a poner cosa indigna delante de mis ojos. Yo me voy a guardar, yo voy a tener guarda en mis ojos. Porque cuando viene, claro, tampoco se va a mantener usted así, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano, no se trata de eso. Se trata de que nosotros le digamos al Señor, yo no voy a ponerlo, es decir, yo no voy a contemplarlo continuamente. Como dijo, es que el apóstol Ríos decía que la segunda mirada era la mala, entonces dijo un amigo, entonces vamos a hacer la primera, pero bien hecha, dijo. No se trata de eso tampoco. Se trata de que usted y yo, hermanos, quitemos toda indignidad. Oiga bien, pero la indignidad no es en contra de nosotros, sino la indignidad es en contra de Él. Cuando nosotros deseamos algo que no es nuestro, entonces el Señor dice, no. Este no es digno de que yo lo traiga. Hay unos pasajes, hermano, terribles ahí, terribles en el buen sentido, ¿verdad? Tremendos, pues, que ahorita los vamos a analizar. Hay uno que al fin entendí, creo yo, gracias a Dios. Pero quiero compartírselo. Sigamos, rapidito, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿eh? Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. Entonces dice, yo aborrezco. Para ser fiel, ¿qué hay que hacer? ¿Para aborrecer qué? La obra de los que se desvían. Entonces, hermano, mire, en este tiempo, ¿cómo hay gente que se está desviando de la fe, de la verdad, y empiezan a meter sus cosas, hermano, y empiezan a hacer ecumenismo? Eso es una desviación. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que aborrecer eso. No aborrecerlos a ellos, sino su desviación. Porque recuérdese que tenemos como sacerdotes que interceder. Se recuerda mire, cuando le dice, usted recordará que Samuel, hermano, es uno de los hombres que nos deja ver a nosotros cosas extraordinarias, pero Samuel vivía, hermano, con un pueblo que era pecador. O en medio de un pueblo que era pecador. Lo más tremendo es que a él le tocaba ser el sacerdote.
Y fíjese que cuando aquellos estaban, hermano, iban a salir a la batalla, tenían miedo. Porque ellos decían, nosotros hemos pecado contra Dios y a saber si no nos van a dar filo aquí a todos, ¿verdad? Y entonces llegaron con él y le dijeron, intercede por nosotros. Y entonces dijo Samuel, líbreme Jehová de pecar contra él, si yo no hago bien, lo voy a decir así, si yo no hago bien mi papel de sacerdocio, para interceder por ustedes. Yo voy a interceder. Si el Señor quiere, va a tener misericordia de ustedes. Si no, pero yo no voy a dejar de interceder. Y eso fue lo que hizo, intercedió por ellos. Gracias a Dios les dio la victoria, ¿verdad? Pero, hermano, porque hubo un hombre que intercedió para con Dios. Hay un pasaje, tal vez si alguien me lo busca, donde habla precisamente de que si Samuel, serían los únicos que el Señor creo que oiría. A Samuel, Daniel y no me recuerdo si son ellos, pero busquémoslo, alguien si lo tiene por ahí, no el que habla en cuanto a la justicia, porque ahí habla de Job, de Noé y de Daniel, creo yo, pero en cuanto a Samuel, el asunto es el sacerdocio que había. Y se lo digo porque entonces, hermano, nosotros debemos de aborrecer las cosas que lo desvían. ¿Lo tenés, Richard? Léelo, por favor. Amén. Es Ezequiel desde el 14:19. Ajá. Dice, o si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ok, esa es la de Daniel, Noé y Job. Pero hay otro pasaje donde habla en cuanto a Samuel. Tal vez busquemos búsquelo ahí usted y se va a dar cuenta que el Señor habla precisamente sobre ello. ¿Pero por qué? Porque no me quiero detener mucho en esto, sino porque la fidelidad nuestra, si la estamos observando, la fidelidad debe de ser, aunque aborrezcamos lo desviado de las gentes. ¿Lo tenés? Léelo rapidito, por favor. Sí, es Jeremías 15:1. ¿Ok? Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ahora, ¿se imagina usted, hermano? ¿Se imagina usted si Moisés siendo fiel en toda la casa, Samuel también se pusieran delante del Señor, los dos juntos? El Señor dice, yo a este pueblo no. Es decir, sus iniquidades, sus desviaciones, yo no las tomaría. Es decir, a ellos, pues, teniéndolas. Si la dejan, sí. Si no, no. Entonces, para ser fiel, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Interceder. Aborrecer las desviaciones, pero interceder y pedirle a Dios misericordia. ¿Amén? Ok, sigamos. Rapidito. No se aferrará a mí. El corazón perverso se aleja de mí. No conocerá maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Ok, entonces fidelidad, no hablar en secreto, dice, o calumniar a su prójimo en secreto. Si usted ha calumniado a alguien, a su prójimo, en secreto, es decir, a sus espaldas, entonces arrepintámonos de eso porque eso es una infidelidad. Amén. Sigamos. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Ok, entonces también, todo eso es guardar la fidelidad. Sigamos. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Ok, ese es el verso que quiero que usted le ponga énfasis. Porque ahí es como que Dios estuviera hablando y dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Esa es por eso le titulé así, ¿verdad? Porque la fidelidad es la llave para estar con el Señor para siempre. Entonces usted y yo necesitamos fidelidad. Amén. ¿Me quiere hacer otra vez el favor de preguntarle al hermano que tiene al lado, ¿eres fiel? Que todavía no le conteste. Que todavía no le conteste. Su respuesta va a ser en el altar, delante del Señor.
Sigamos, hermana, así rapidito para concluir el 7 y el 8. El que practica el engaño no morará en mi casa. Ok, entonces, ¿qué debemos de hacer? No practicar engaño. No engañemos. No engañemos a nadie. Mira, hermano, porque alguien podría pensar, bueno, pero está hablando del engaño, por ejemplo, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Eso no es solamente el engaño. Porque, digamos, yo le puedo decir a Katy, mira, préstame tu lapicero, ahí te lo devuelvo en un ratito. ¿Verdad? Y pasa toda una semana y yo no le he devuelto su lapicero. Eso es estarle engañando. Y más todavía si yo vengo y lo pierdo, ¿va? Pastor, disculpe, ¿sí me podría dar mi lapicero? Oh, sí, mira, por ahí creo que lo tengo. No, ¿por qué no soy más honesto y le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor Katy, te voy a dar unos tus 5 pesos para que compres uno nuevo, ¿verdad? Porque yo lo perdí. La estoy engañando y eso es una infidelidad. En esas cosas más mínimas que usted y yo vemos a veces como, pero si es una mentirita blanca. Las mentiras no son ni blancas, ni negras, ni rojas, ni azules, no tienen colores, hermano. La mentira es mentira, punto, se acabó. Por grande, pequeña, que parezca, ¿verdad? Pero así es una infidelidad. Amén. Y ya no se diga cuando empiezan situaciones de carácter familiar, ¿verdad? Donde usted, ¿por qué le pusiste, si tu teléfono no tenía clave? ¿Y ahora por qué tiene? Es que lo que pasa es de que, ya sabes que los muchachos ahí andan tocando todo. Como dijo alguien, ¿verdad? Aquí hay felino en cautiverio, por no decir gato encerrado. Algo no anda bien, ¿verdad? O tal vez está ahí y va y se acerca para ver qué está viendo en el Facebook y el otro está bien entretenido y de repente se da cuenta así de reojo. ¿Va? ¿Con quién estabas hablando? Le estoy escribiendo a mi mamá. Pero no dice si a su mamacita, ¿verdad? O a su papacito. Entonces usted y yo debemos de ser fieles. ¿Amén? Ok, sigamos. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Oh, el que habla mentiras. Mire, aquí creo que todos estamos descalificados, hermano. Hasta el que dijo, no, pastor. Ya mintió. El que dice que no miente hace a Dios mentiroso, dice la palabra. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Ok, entonces, hacer iniquidad. Ahí hay muchas cosas que hay que hablar de la iniquidad, pero le voy a poner una iniquidad nada más que a mí siempre me ha llamado la atención y es un cuidado que yo le he pedido, por favor, tengamos. Hermano, aquellos hombres dijeron al Señor, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, nosotros profetizamos. En tu nombre sanamos enfermos y el Señor les dijo, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, no por tener dones del Espíritu implica que nosotros estemos siendo fieles. Porque si no es en el tiempo de Dios, si no es a la hora de Dios, si no es lo que Dios dijo que teníamos que hacer, por eso observemos a Jesús. Diga conmigo, observo a Jesús. Es decir, lo veo completamente, detenidamente. Está descrito en la palabra, hermano. Entonces tenemos que acudir a la palabra para ver la forma de vida de Cristo. Y yo se lo he puesto, siempre me gusta este pasaje, no porque no haya otro, ¿verdad? Pero sí me gusta porque es muy claro. Cuando el Señor Jesús le dicen, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y entonces el Señor, hermano, les dice, sí, pero no, vénganse mejor, quedémonos, esperemos hasta que se muera. Bueno, no lo dijo así el Señor, ¿verdad? Pero el Padre sí dijo, no vayas ahorita, déjalo que se muera, que vaya a echar un su colazo allá, un su chapuzón en el Seol. Ahí lo quiero. Para que entonces reconozca que yo te he enviado. Y usted sabe, ¿verdad? Que sí, Lazarito fue allá
al Seol, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no se movió sino hasta que ya tenía 4 días ya de día. Así le dijeron. ¿Y ahora para qué viene, Señor? Casi así le dijeron las hermanas, ¿verdad? Marta, que era un poquito brincona. ¿Para qué vienes ya si hubieras venido antes? Ahora ya no, ahora ya hiede, ahora ¿acaso me vas a decir que lo vas a resucitar? Si yo sé que la resurrección es al final de los tiempos. Le dijo el Señor, bueno, pues veamos. Pero si el Padre me envió ahora, entonces ahora va a ser algo extraordinario. Pero infidelidad es no hacer conforme a la voluntad del Padre. Eso es iniquidad. Amén. Ok, sigamos. Hermano, qué rápido pasa el tiempo en ese reloj. Sigamos. Lucas capítulo 16, verso 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Miren, hermano, este pasaje, yo le invito a que lea toda la parábola, el contexto de la parábola. Porque es un pasaje bastante difícil bueno, a mí me parecía difícil de comprender hasta hoy que el Espíritu Santo tuvo a bien alumbrarme la cabeza, ¿verdad? Y el Espíritu y todo. Porque entonces lo entendí. Tal vez usted, que definitivamente está iluminado por la revelación del Espíritu, ya lo sabe, pero déjeme compartírselo. Porque cuando usted ve el contexto se va a dar cuenta que ahí está hablando, el Señor Jesús está hablando de un hombre, de un señor que tenía un mayordomo, y este mayordomo, hermano, le dijo, ¿sabes qué? Me han dado malas noticias de ti, tengo algunas quejas tuyas, así que ya no vas a poder seguir siendo mi mayordomo. Y entonces viene el mayordomo y se levanta y dice, pero ponerme a trabajar, cavar un hoyo, eso no puedo. E ir a mendigar, me da vergüenza. Entonces dijo, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y entonces viene, llama a los deudores de su señor y le dice, ¿tú cuánto debes? Y entonces aquel le dice, 100 barriles. Y le dice, pues agarra ahí, ponte que debes 50. Y después viene y le dice al otro, ¿va? Y tú le dice, no, pues yo debo 100 sacos o medidas de trigo, le dice. Y entonces le dice él, bueno, pues agarra aquí y ponte que debes 80. Fíjese, hermano, el Señor Jesús está hablando de eso. Por eso le digo que el pasaje es bastante sugestivo a algunas cosas, ¿verdad? Pero ahorita se lo quiero dilucidar o que lo dilucidemos juntos. Y entonces viene el Señor y habla y dice que entonces aquel es destituido obviamente, pero dice el Señor ahí en el pasaje, tal vez si alguien lo tiene ahí, rapidito lo lee, donde habla y dice que él se da cuenta que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. A ver, léalo, por favor. Léase del 8 al 11. ¿Quién lo tiene? Juan Jorge, ¿lo tiene ahí? No. Léalo, por favor. Amén. Dice, y habló el Señor al mayordomo injusto por haber hecho astutamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más astutos que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando fallareis, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Va. ¿Usted cómo agarraría ese pasaje donde porque algunos dicen, pero si el Señor Jesús lo dijo, que nos hiciéramos amigos de las riquezas injustas? ¿No dice así ahí?
Entonces, quiere decir que tenemos permiso para ir a agarrar riquezas injustamente. No. Cuando el Señor habla, por favor léame el último verso. Ahí, mano Jorgito, léame el último verso de la parábola. Creo que es el 13. Si Dice no el 13, sí. Amén. Ningún siervo puede servir a dos señores. Oiga. Ahí está la clave de a donde el Señor Jesús estaba llevando esa parábola. ¿Qué dice? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, entonces, como yo lo conceptualicé en ese momento, lo recibí de parte del Espíritu, quiero leérselo porque si no, tal vez no lo hubiera podido decir. Cuando vemos contextualizado este verso, es decir, cuando leemos todo el contexto, nos damos cuenta que la referencia es a que la fidelidad como elemento en sí mismo, porque el Señor no está hablando de las riquezas y de Él, no, está hablando de la fidelidad. Porque entonces la fidelidad como elemento en sí mismo es preciado por Dios. Y llamará a los que demuestren, esta cualidad en las riquezas de maldad, o aún en las riquezas de maldad, es decir, las cosas de este mundo, para que seguramente, entonces, en las cosas eternas también van a ser fieles. Lo voy a explicar. Hermano, allá dice en Hebreos que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿de dónde lo llamaron a usted y dónde me llamaron a mí? Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Riquezas. Cuando hablamos de riquezas no estoy hablando de opulencia, estoy hablando nada más de las cosas que allá se administran. Mire que, por ejemplo, había un leví que era cobrador de impuestos, y a los cobradores de impuestos no muchos los querían, hermano, porque eran uno para el César y otro para mí. Pero el Señor pasa donde estaba Leví y le dice, sígueme. Y aquel se levanta, deja todo ahí, hermano, la plata y todo lo que había cobrado, y sigue al Señor, que es Mateo, ¿verdad? Leví. Ese sí le vio. Porque vio, hermano, que entonces, ¿sabe por qué lo llamó el Señor? Porque vio en él su fidelidad. Oiga bien, la característica de fidelidad como elemento aún en las cosas de maldad. Y entonces lo llamó. Le voy a decir algo. Yo creo que el Señor, aquí tengo la sospecha, ¿verdad? Así como el apóstol tiene sospecha, ese don nos lo ha transmitido a todos. O esa unción ha venido, ¿verdad?, desde la cabeza. Hermano, yo tengo la sospecha de que a usted y a mí nos llamaron porque tenemos ahí ese elemento de fidelidad. Como que éramos fieles ¿verdad? Éramos fieles a nuestras mentiras. Éramos fieles a las cosas. Es que hay gente que, hermano, habla con tanta mentira que hasta él se cree sus mentiras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios llama aún a esos. Porque si demostraron fidelidad en las cosas de allá, van a demostrar fidelidad cuando se encuentren con la verdad aquí. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Así como ustedes eran, así como era usted fiel para los bailes, hermano, que allá estaba, y ya cuando estaban tapando la marimba o el conjunto decía, no, ¿a dónde van a ver otras 4 horas? ¿Cuánto hay que pagar? Así también Dios quiere que sea fiel, que cuando se vaya a terminar el culto, ¿por qué lo van a acabar, hermano, hombre? Si apenas empezamos. Pero el infiel está en esto. ¡Hala, el pastor tanto que se tarda! ¡Hala, cómo cantan! ¡Hala por aquí! ¡Hala por allá! Quiere que le salgan alas para irse. Hermano, usted y yo seamos fieles. Dios quiere fidelidad. ¡Fidelidad! ¡Fidelidad!
Si en las cosas de la maldad fuimos fieles, entonces dice el Señor, sí nos van a poder dar las cosas verdaderas. Pero si ni en eso fuimos, hermano, estamos lavados, hombre. Usted y yo, hermanos, seamos fieles, tengamos esa característica de fidelidad. Así como usted fue fiel para hacer los negocios así, las tranzas feas, ¿verdad? Porque el que no tranza no avanza. Hermano, perdón, pero usted y yo debemos de ser fieles en las cosas de Dios. Así que es necesario que nosotros, hermano, tengamos esa característica. Dios ya me dice, Padre, mira a ese trancero que está ahí. Pero es fiel en sus tranzas. Llámenlo, porque cuando sepa la verdad va a ser fiel en toda la casa. ¿O acaso, por eso, mire hermano, el mismo Moisés, ¿acaso no era fiel en su llamado? ¿Qué tenía él? ¿Qué le había puesto su mamá cuando lo crió? Que iba a ser el libertador de Israel. ¿Verdad que sí? Por eso fue que se echó al egipcio. Porque dijo, aunque sea uno por uno, pero voy a ser fiel. ¿O no? ¿No le parece? ¿Por qué cree que Dios le llama que Moisés? Mire, es que la comparativa es de Jesús, como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Dice el Señor, este es fiel. Porque aunque empezó con uno, no era la manera en que yo quería. Pero por lo menos empezó. Y si lo dejo, se echa a todos. Sí, por la fidelidad que habitaba en él. Pero cuando se encontró con la verdad allá en el desierto, cuando se llevó a las ovejas, cuando llegó delante del Señor, vio la zarza y le dijo, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Entonces lo descalzaron y le pusieron otro calzado ahí. Y entonces dijo el Señor, este va a ser fiel. En todo va a ser fiel. Y lo fue. Entonces a usted y a mí nos han llamado a eso. Seamos fieles. En todo. Diga, seamos fieles en todo. Dígale al que tiene al lado suyo, seamos fieles en todo. No me defraudes, dígale. No me engañes, hermano. Ok. Voy a ir terminando. ¿Cuánto tiempo me queda? No sabe. Bueno, como usted es fiel, ya le enseñaba, entonces se va a aguantar. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Voy a ir corriendo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. De esto hablamos hace unos días. Antes sé ejemplo de los creyentes. Cuando habla de creyentes hay otras versiones. Ahorita le voy a leer otra. En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hay otra versión, LBD, que por cierto, si alguien sabe cuáles son, porque yo solo las tengo abreviadas, hermano, ayúdeme por favor. Que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles, en la forma en que enseñas y vives, en el amor y en la pureza de tus pensamientos. Oiga eso, qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que esa es la Biblia al día, si no estoy mal. Entonces dice, que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles. Entonces, si es ejemplo de los fieles, quiere decir que él tiene que ser fiel, ¿no? Si él está entre los fieles, también él fue llamado a ser fiel. Entonces le está diciendo, como fiel de entre los fieles, tú lo que tienes que hacer es ser ejemplo o ser modelo en lo que enseñas, en lo que vives, en el amor y en la pureza de tus pensamientos. ¿Me quiere ayudar a decírselo al hermano fiel que tiene al lado suyo? Dígale, fiel, sé ejemplo en lo que enseñas, en lo que vives, en el amor y en la pureza de tus pensamientos. Mire, yo veo algunos, desde aquí se mira todo, va, gracias a Dios. Pero veo algunas parejas que así. Se me hace que es chiviado nada más. Que nadie te menosprecie por tu juventud, debe ser más bien un modelo para los fieles en el hablar, en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza. Ok.
Entonces, ser ejemplo o modelo de los creyentes fieles indica que como fieles nuestro comportamiento, el hablar, el actuar, el mostrarnos, el accionar, el pensar, debe de ser como Cristo. A Él debemos observar. Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Oiga, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Tremendo, ¿verdad? Fíjese que dice, él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces le voy a decir una cosa. Aquí me da la pauta a mí para decir que entonces el ser negligente es ser infiel. Ser negligente es ser infiel. Recuérdeselo al que tiene al lado. Dígale, ser negligente es ser infiel, hermano. Sí, pero sí sabe qué es ser negligente, ¿verdad? ¿Qué es ser negligente? No hacer las cosas ni a la hora, ni en su tiempo, ni como se debe de hacer. Irresponsable. Ese sería un sinónimo, ¿verdad? Entonces usted y yo cuando somos negligentes, dice, maldito el hombre que indolentemente, ese es otro sinónimo, hace la obra del Señor. Entonces a usted y a mí nos llamaron para ser diligentes. Se recuerda que Proverbios 12:7 es lo que dice, el bien más preciado del hombre es, ¿qué cosa? La diligencia. Entonces usted y yo, hermano, debemos de ser diligentes en todo lo que hagamos. ¿Sabe que si algo yo detesto, sinceramente, y soy honesto, ¿sabe qué detesto? Que alguien diga, ¿cómo es para el Señor? Así va, así se hace. Y lo hace como toda su cara. Y como es feo, por eso digo como toda su cara, ¿va? Bueno, no usted, pues esa persona. Usted es bien bonito. Hacer las cosas diciendo, ¿cómo es para el Señor? Ahí se va. No, Señor, usted está siendo infiel. Y fíjese que David dice, y una vez, entre paréntesis, le voy a decir algo. Estoy aprendiendo de David, que para servir entonces en la casa del Señor, tengo que ver quiénes son fieles. No estoy hablando de fieles con su diezmo y sus ofrendas solamente, porque algunos solo ven eso. Pero no es eso, solamente. Sino es en todo lo que usted hace. ¿Cómo lo hace? ¿Para quién lo hace? Porque si es para el Señor, con cuánta más razón debemos de hacerlo bien. ¿Verdad que sí? Pregúntele por favor al de al lado suyo, ¿a quién le sirves? ¿Para quién trabajas? Y esa es una pregunta, mire, que abarca todo. Porque alguien podría decir, bueno, está hablando de ¿para quién trabajas en la iglesia? No, ¿para quién trabaja en lo secular también? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de hacer todas las cosas como para el Señor. Entonces usted y yo debemos de ser fieles en todo. Y ahí vamos entonces cuando el Señor ve, hermano, dice, sus ojos están puestos ¿en dónde? ¿Se recuerda el Salmo? Se lo acabo de leer, hermano. Porque tus ojos, Salmo 104, 103, 110. Lea toda la Biblia, 101, desde el 100 en adelante. Y hacia atrás también. Porque tus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. Yo podría poner también ahí, porque tus ojos están puestos sobre los diligentes de la tierra. Sobre los creyentes de la tierra. Porque todas esas son características de la fidelidad. Entonces, si usted y yo somos negligentes en las cosas, no somos fieles. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Y yo voy a concluir con esto. Que cuando se es infiel en lo poco, se es negligente en lo poco, se es poco creyente en las cosas
pequeñas que el Señor nos hace ver. Entonces le abrimos una puerta a la infidelidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso implica, obviamente, el resultar haciendo o llegando a la infidelidad con los nuestros. Ahí ya no hubo amenes, pero era lo que quería, que no hubieran, sino que usted y yo reflexionemos en cuán infieles hemos sido delante de nuestro Dios, cuán negligentes hemos sido muchas veces en la casa del Señor, en nuestros trabajos, en todo lugar. Y usted dirá, ¿y usted, pastor? No, si yo soy el primero, si yo ya había venido aquí, fui el primero que me subí. A mí fue el primero que el Señor me habló de todo esto. Y entiendo entonces ahora que debo de ser fiel. Si yo quiero ir a las bodas, si yo quiero estar con Él, si yo quiero estar en su casa, entonces debo de ser fiel. Póngase de pie y quiero solo leerle este pasaje. Y mientras usted cierra sus ojos un momento, la invitación es que podamos venir delante del Señor y decirle, yo he sido infiel, pero quiero serte fiel. Mientras usted toma esa determinación en su corazón y como un acto de fe, si quiere venir aquí al frente, lo puede hacer. Y si usted no conoce del Señor y es infiel en las cosas de afuera porque no le conoce, este es el día para conocerle. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, lo hace infiel. Y es necesario entonces que para que el Señor lo vea a usted y a mí, con esos ojos sobre la tierra, sus ojos puestos sobre los fieles de la tierra, es necesario que abramos nuestro corazón delante del Señor Jesús. Pero quiero leerle este pasaje mientras usted llega o viene caminando o está ahí y se quiere quedar en su lugar. No necesariamente tiene que venir, si está ahí en su lugar, pero sabe usted que hemos sido infieles. También ahí le ruego, por favor, que lo medite y que le pidamos perdón al Señor ahí en nuestro corazón. Alguien podría decir, hermano, ¿y para qué siempre quiere que nosotros pasemos allá al frente? ¿Sabe por qué? Porque es una manera de humillar a nuestra carne y darnos cuenta realmente, reconocer en nuestro corazón que estamos así, que andamos así. Y obviamente es porque el Señor también quiere darnos a nosotros de su fidelidad y poner en nosotros esa diligencia, quitar de nosotros todo engaño. Pero dice la palabra en Mateo 25:20, y llegando el que tenía o el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, lo tremendo es que en los primeros versos de cuando el Señor da a cada uno, dice que dio conforme a su capacidad. Esa palabra capacidad implica eficacia y poder. Entonces déjeme decirle que a usted y a mí Dios nos ha dado el poder para hacer, para realizar, para ser fieles. Entonces por eso es que el Señor viene y habla y nos dice en este pasaje que entró en el gozo de su Señor aquel que le fue fiel. Porque tenía, no solo teniendo la capacidad, sino la eficacia y el poder, fue diligente en hacerlo y adquirió otros 5. Como lo hizo el que tenía 2.
porque a cada uno le dio conforme a la capacidad que el Señor sabía que iban a, o que podían desarrollarlo. Hermano, pero a mí solo uno me dieron, pero te dieron la capacidad para hacerlo. Efesios 6:21 dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, hablando el apóstol Pablo, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Tíquico significa el que hace que suceda, el que hace producir. Así que estos que estaban ahí, estos que llegaron, el de 5, el de 2, con talentos, ¿sabe qué? Eran unos tíquicos, porque ellos hicieron producir. Y por eso, si usted, Tíquico que está en este lugar, déjeme decirle que la capacidad ya está ahí, que el poder de parte del Espíritu ya está ahí, porque esa palabra poder es dunamis. Hoy en esta mañana, yo le voy a invitar a que juntos le podamos clamar al Señor por un par de minutos y decirle al Señor que yo pueda desarrollarme en fidelidad. Así dígale, que yo pueda desarrollarme en fidelidad. Si no he sido diligente, que empiece a ser diligente. Porque la capacidad para hacerlo ya se te fue dada. Porque el Espíritu del Señor cuando entró en nosotros, cuando se dio el parto gemelar, cuando entró el Señor Jesús a tu corazón y el Espíritu Santo juntamente con Él, entonces llegó el dunamis de Dios para hacer las cosas. Y te hicieron un Tíquico, te hicieron alguien que puede hacer producir, que puede hacer las cosas. No que viene a ver si lo puede hacer, no, sino el mismo Espíritu que hubo en Jesús, el mismo Espíritu del Padre, el mismo Espíritu Santo que hizo que el Señor Jesús se moviera para donde tenía que moverse, hiciera lo que tenía que hacer, predicara, fuera, caminara, distancias, que sanara, que llevara la predicación, el mensaje. Lo hizo fiel. Así ese mismo Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos hace hacer las cosas, el que nos ha dado el poder y la capacidad para hacerlo. No puedes estar dependiendo de nadie más para poder moverte en fidelidad. Tu fidelidad depende de lo que el Espíritu Santo ya ha puesto en ti y en mí. Por esa razón, por ese motivo, el Señor Jesús fue fiel en todas las cosas, porque ya Dios había puesto de su Espíritu sobre de Él. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, en esta tarde, solo dile, Señor, por favor, hazme fiel. Hazme fiel, Señor. Hazme fiel, Señor, en tu casa. Hazme fiel, Señor, en el trabajo. Hazme fiel con mi familia. Hazme fiel para contigo principalmente, Señor. Hazme fiel para todas las cosas, Señor, porque tus ojos están puestos en los fieles de la tierra. Y a esos serán a los que Él tome para llevarlos a su presencia. Haznos fieles, por favor, Señor, es nuestro anhelo. Haznos diligentes, que aborrezcamos, Señor, la perversidad, que aborrezcamos lo que desvía, que aborrezcamos, Señor, todo lo que a ti no te agrada, Padre, porque anhelamos ser fieles, Señor, en todo. No queremos defraudar a nuestros hermanos. Queremos ser un ejemplo entre los fieles, Señor, de la palabra, de lo que hablamos, de lo que vivimos, de lo que decimos, Señor, de nuestra manera de actuar, de conducirnos, de ver, Señor, en fe, en amor, en los puros y limpios pensamientos que tenemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ministra por favor en nosotros ese anhelo, este deseo de ser fieles, porque tu venida está cercana, muy cercana, Señor, y si algo anhelamos es ser llevados por ti, Señor. Pon esa llave